Muy bien, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Dios. Le damos gracias a Dios una vez más, porque aún con tantas limitaciones que tenemos para llegar hacia ustedes, estamos glorificando el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios, alabado sea Dios. Le damos gracias a Cristian Ortiz, porque hace todo lo posible de que estemos presentes en la casa de ustedes, donde quiera que ustedes se encuentren. Hoy pasamos un día entero en Villa Borghese, un parque, ¿no? Roma, Italia. Sí, entonces el calor es fuerte, 40, 43, es duro el calor, pero nada, vinimos al compromiso que tenemos con Dios, Papá Dios. Muy bien, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Dios siempre, por siempre y para siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Muy bien, hoy vamos a tener esta lección tan importante que es la lección 5. La conversión de Pablo. Primero era Saulo, y ahora es Pablo. Vamos a orar porque vamos a aprender mucho. El tema es importante, comparte. Si tú te concentras, vas a sacar muchas cosas positivas de esta escuela sabática. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias. Alabado sea tu nombre. Bendice a aquellos que nos están mirando en este momento. Y permite, Dios, que ellos aprendan mucho de esta lección. Y yo también, obviamente. Gracias, Señor. Bendice a aquellos que no conocen a Jesús. Ayúdalo que a través de esta escuela sabática puedan venir a tus pies. Muchas gracias porque siempre, siempre me escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Así que muchas felicitaciones a todos. Gloria a Dios. Así que ponte la pila porque en el nombre del Señor vamos a aprender mucho. Gloria a Dios. Lección 5. La conversión de Pablo. La conversión de Pablo. Versículo de memoria para esta semana. B. Porque ese instrumento es escogido es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. Pablo había sido un oponente incorregible para los primeros creyentes. Y el daño que podría haber causado a la iglesia era muy enorme. La conversión de Pablo, o sea, Saulo de Tarso, que más tarde se transformó en Pablo, fue uno de los acontecimientos más notable de la historia. Saulo o Pablo indudablemente no fue el único enemigo de la iglesia en llegar a ser un cristiano auténtico. Sin embargo, más tarde respondió al llamado de Dios camino a Damasco y se convirtió en el más grande de los apóstoles. Quiero recordarle que era un judío helenítico. Pablo vivía en Cilicia. Hechos 21, fue llevado a Jerusalén Pablo y estudió con Gamaliel. Hechos 22, el maestro Gamaliel, él estudió. Como fariseo, Pablo era estrictamente ortodoxo, creyente. Esta era la razón por la que llevó a Esteban a la muerte, porque era celoso Pablo y fanático a la vez. Vamos a leer en Hechos 26, del 9 en adelante. Aquí Cristo aparece a Saulo, el perseguidor,
se presentó ante el sumo sacerdote Saulo y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, para que se hallase algunos hombres o mujeres de ese camino tal Jesús, lo trajesen preso a Jerusalén. Pero yendo por el camino Saulo, al acercarse a Damasco, de repente lo cercó un resplandor de luz del cielo a Saulo. Allí se le apareció el mismo Jesús. Acuérdense que Damasco era una ciudad importante que estaba a 220 kilómetros al norte de Jerusalén, y tenía una numerosa población. Esos judíos que vivían fuera de Judeas estaban organizados en una especie de red cuyas sedes estaba en Jerusalén. El Sanedrín también. Y las sinagogas funcionaban como centro de apoyo para las comunidades locales. Muy bien. Quedamos que Pablo le pidió a los sacerdotes, al presidente del Sanedrín, que le diera cartas dirigidas a la sinagoga de Damasco para perseguir obviamente a los cristianos. Pregunta: ¿qué sucedió cuando Pablo se aproximaba a Damasco? Hechos 9, del 3 en adelante. Lo cercó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra. Y oyó una voz que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él replicó: yo soy Jesús. Muy bien. Los compañeros de Saulo solamente vieron una luz, pero solo Pablo quedó ciego. Ellos sí escucharon la voz de Pablo, que le apareció, pero solo Pablo entendía lo que decía la voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús. Ahí Pablo se convenció, absolutamente convencido, de que al atacar a los seguidores de Jesús de Nazaret, estaba haciendo la obra de Dios, pero mal, muy mal, porque perseguía a los cristianos, Saulo. En ese momento se enteró Saulo, se enteró que Jesús estaba vivo. También entendía que al infligir a los cristianos, estaba atacando al mismo Jesús. Jesús le abrió en griego: dura cosa es dar con el aguijón. Hechos 26:14. Muy bien, después de ahí, Pablo visita a Ananías. Pablo le dijo a Jesús: ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Pues Saulo debía esperar más instrucciones. Ahora Jesús le dio a Ananías la misión de visitar a Saulo para imponerle las manos y restaurarle la vista a Saulo. No obstante, Ananías ya sabía quién era Saulo, y también sabías cuánto de los hermanos habían sufrido por Saulo y hasta han perdido la vida por Saulo. Además, Ananías estaba bien informado, indudablemente, por la razón por la que Pablo estaba en Damasco. Muy bien. Lo que Ananías no sabía era que Saulo
acababa de tener un encuentro, una experiencia personal con Jesús. Gloria a Dios. Jesús llamó a Saulo para trabajar para él. Ahora Pablo no era un apóstol del Sanedrín, sino un instrumento elegido por Jesús para llevar el evangelio. Pablo, tanto a los judíos como a los gentiles. Una pregunta: ¿qué afirmación especial hace Pablo con respecto a su ministerio apostólico? Gálatas 1:1 dice así: Pablo, apóstol, no de los hombres o por hombre, sino por medio de Jesucristo y el Dios, el Padre, que lo resucitó a Jesús de los muertos. Pablo, apóstol de Jesucristo. En Gálatas, Pablo insiste en que recibió su mensaje y su apostolado directamente de Jesucristo, no de alguna fuente humana, sino directamente de Jesús. ¿Cuándo? Camino a Damasco, ya lo dijimos. Cuando Saulo quedó ciego, que el Señor le dijo: vete a donde Ananías, él va a poner la mano en ti, Saulo, en tus ojos, y tú vas a ver. El cambio de la vida de Saulo fue tan dramática, tan grande, que no se le puede atribuir a ninguna casa humana. Ahora era Pablo, el apóstol de los gentiles, gloria a Dios. Ahora ese Pablo que perseguía a la iglesia, hoy es el gran apóstol Pablo. Gloria a Dios. Muy bien. El comienzo del ministerio de Pablo, Hechos 9 en adelante. Pablo permaneció en Damasco por un tiempo antes de regresar a Jerusalén. Hechos 9:26, correcto. Sin embargo, en Gálatas 1:17, Pablo dice que antes de ir a Jerusalén, fue a Arabia. Allí duró 14 años en Arabia. Gálatas 1:17. Allí en la soledad del desierto, Pablo tenía amplia oportunidad para estudiar la palabra de Dios y meditarla con quietud. Ahora, después de regresar de Arabia, llegó finalmente a las sinagogas, no para arrestar a los creyentes, no, ya no, sino para multiplicarlo más, para presentar a Jesús como el Mesías de Israel. Con el tiempo, al no poder contrarrestar a Pablo, la gente, algunos de sus oponentes conspiraron juntos para quitar la vida a Pablo. Segunda de Corintios 11 en adelante. Sin embargo, muchas veces, con la ayuda de los creyentes, hermanos, Pablo pudo escapar en una canasta, posiblemente por la ventana de una casa construida en la muralla de la ciudad. Pablo sabía que desde un principio iba a tener muchos desafíos. Hechos 9:16, persecución, sufrimiento. Siempre sería constante en su ministerio persecuciones. Y nos preguntamos, a pesar de la lucha
Y la oposición de Pablo, que nunca se dio por vencido Pablo, ¿de qué forma nosotros podemos aprender de Pablo? ¿Cómo podemos perseverar en medio del desánimo y la oposición? 3 años después de su conversión, según Gálatas 1:18, Gálatas 1, y luego de escapar de Damasco, porque lo estaban persiguiendo por todas partes, es la primera vez que Pablo regresaba a Jerusalén. No fue un retorno fácil, ya que enfrentó tantos problemas, tanto adentro como fuera de la iglesia. En Hechos 9:26 en adelante, al 30 por ahí, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató a juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo a él y no creían que él era discípulo. Sin embargo, Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles. Les contó que Saulo había visto al Señor en el camino de Damasco. Y que había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así Pablo quedó en Jerusalén y salía con ellos. Predicaba con valentía en el nombre del Señor y razonaba con los griegos. Pero ellos se propusieron matarlo. Sin embargo, Bernabé, un levita de Chipre, según Hechos 4 en adelante, 36, y por ende, un helenista, Bernabé, quien rompió la resistencia de los apóstoles y le presentó a Pablo. Ahora todos los discípulos aceptaron a Pablo. El apóstol Pablo fue toda la vida perseguido. ¿Estamos nosotros preparados para enfrentar persecuciones y seguir firme en el Evangelio? Pablo tuvo tantas persecuciones y los discípulos. Él perseguía a los cristianos. Ahora se convirtió a cristiano en Pablo, el apóstol de los gentiles. Siempre tuvo persecuciones, toda su vida. En una visión, Jesús les dijo que abandonara a Jerusalén por su propia seguridad. Hechos 22:17. Con la ayuda de los hermanos, viajó a la ciudad portuaria de Cesarea y allí a su ciudad natal, Cilicia, donde permaneció varios años antes de comenzar sus viajes misioneros. Un general muerto en la batalla es una pérdida para su ejército. Mi escritora favorita, Elena Halmon de White, un general muerto en la batalla es una pérdida para su ejército, pero su muerte no da fuerza al enemigo. Más cuando un hombre se une al adversario, no solamente se pierden sus servicios, sino también aquellos a quienes él se une obtienen una decidida ventaja. Saulo de Tarso, en el camino a Damasco, podría haber sido muerto en camino a Damasco. Pero Dios lo tocó. Pero Dios en su providencia tocó a Saulo y le perdonó la vida a Saulo.
y lo convirtió en Pablo. Cristo lo convirtió en un campeón de la verdad. Amigo que me escucha, dar testimonio de Jesús implica sufrir por Jesús. Así como sufrió el apóstol Pablo, la palabra mártir está relacionada con martirio. Debemos seguir adelante aún en los sufrimientos y las penalidades. Tenemos que seguir hacia adelante. Jesús viene. Gloria a Dios. Muy bien. Gracias por su tiempo prestado. Gracias por eso. Ahora comparte. Tienes que compartir. No puedes quedarte con eso ahí solamente. Compartir. Hay personas que están esperando que tú le lleves este pan. Comparte. Muy bien. Le damos gracias a todo, a Latinoamérica, a los Estados Unidos, Europa, Italia. Todo Latinoamérica le damos gracias y le mandamos feliz saludo. Aquí dándole gracias a Dios de esta plataforma. Es una escuela sabática. Como ustedes la ven, es de bajo costo. No tenemos una gran cosa aquí, pero de esta plataforma estamos sirviendo a Dios. Así que muchas gracias por su tiempo prestado. Estamos muy agradecidos. Vamos a tener una corta oración. Gracias, Señor, por este momento, porque estuviste con nosotros. Bendice a aquellos que nos estaban escuchando y permite darle ánimo para que compartan esta bonita escuela sabática. Gracias. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias.